la función sigma de Euler es una función que va de los naturales en los naturales, es decir, que es una función aritmética que se define como sigue, ¿no? Se define que la función sigma de un número es igual a la suma de todos los divisores del número. O sea, siempre que d divida n, entra en la suma. O sea, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, sigma de 2. ¿Cuáles son los divisores del 2? 1 y el 2. Sigma de 2 es 3. Podemos ver, por ejemplo, sigma de 6. ¿Cuáles son los divisores del 6? El 1, el 2, el 3 y el propio 6. Entonces, sigma de 6 será 12. Entonces, ocurre esto. ¿Y qué son los números perfectos? Este es el primer caso del número perfecto, ¿no? El número perfecto es cuando todos los divisores menores al número suman exactamente el número. Es decir, cuando la función sigma de este número es igual a 2 veces el número. De esta forma. Por ejemplo, en el del 6 es el 2. Este es un número perfecto. Otro ejemplo de número perfecto serían, por ejemplo, el 28 y el 496. No, hay muchos problemas matemáticos abiertos con respecto a estos números. Por ejemplo, no sabemos si son infinitos, no sabemos si existen números perfectos impares. Pero primero podemos caracterizar un poco esto. Vamos a caracterizar un poco la función sigma de Euler. Algo interesante ocurre con la función sigma cuando calculamos el sigma de un número primo. Porque sabemos que los únicos divisores de los primos son el propio primo y el 1. O sea, el sigma de un número primo es el primo más 1. Si m y n son coprimos, entonces podemos demostrar que sigma de m por n es igual a sigma de n por sigma de m. También, por ejemplo, si nos piden calcular el sigma de la potencia de un número primo, p, digamos, un número k natural, entonces esto va a ser igual a la suma de todas las potencias del número primo, que es, por ejemplo, el 1 más p a la 1 más p al cuadrado y así hasta p a la k. Es decir, que todos estos dividen a esto, entonces lo sumamos todos. ¿Y esto cómo se puede escribir? Según la progresión geométrica de esto, se escribe como p a la k más 1 menos 1 entre, hacemos un poco más espacio por acá, entre p menos 1. Entonces sería una forma alternativa de escribir esto. Esto es fácil de demostrar, creo que vimos en un video eso, en un anterior video. Pero esto es p a la k. El anterior resultado, este de que m y n sean coprimos, entonces el sigma de la multiplicación se puede descomponer en esto ya que no tienen factores comunes. Entonces ustedes, si lo reflexionan un poco, van a darse cuenta de que es verdadero. Entonces esto se convierte sigma de m por sigma de n. Esto es, sí, relativamente fácil de ver, ¿no? Si n es perfecto, entonces n se puede escribir así: 2 a la p menos 1 por 2 a la p menos 1, donde p es un primo. Entonces esto se puede demostrar usando, por ejemplo, aquello que veíamos, que sigma de p a la k es igual a p a la k más 1 menos 1 entre p menos 1, que habíamos visto, ¿no? Demostrar, eso les dejo un poco como tarea demostrar. Otra cosa interesante que podemos ver es que si esto, eso es algo que vamos a mencionar un poco, ¿no? Que si 2 a la p menos 1, donde p es un primo, si todo esto es un primo, entonces esto es un número primo llamado de Mersenne. A ver si me acuerdo cómo se escribe. Creo que se escribe así. Es un primo de Mersenne. Y no sabemos, por ejemplo, también si son infinitos los primos de Mersenne. Sabemos muy poco de ellos. De hecho, hay un proyecto que se llama GIMP en internet. Si ven, pueden descargar una aplicación y usar el poder de cómputo de sus computadoras para calcular primos de Mersenne. Creo que hasta ahora ya son como 50 primos de Mersenne. Por lo que vi, hay un primo de Mersenne enorme que es un 2 elevado a un número de 3 cifras así enorme, con muchísimos dígitos. Y eso les quería mencionar acá. ¿Por qué es relevante esto? Porque es relevante que si n esto es perfecto, entonces esto significa que sigma, o sea, la función sigma de Euler de n va a ser igual a 2n, que va a ser igual a 2 veces esto, ¿eh? P a multiplicar 2p menos 1 por 2 va a ser 2 a la p por 2 a la p menos 1. ¿Y qué relevancia tiene esto? Esto es algo que se usa mucho, por ejemplo, en criptografía. El algoritmo RSA se basa en esto,
No necesariamente esto tiene que ser un primo, ¿verdad? En este algoritmo. Tiene que ser un número lo bastante grande como para que sea difícil factorizarlos. Cuando el número es muy grande, ese proceso de factorización se vuelve computacionalmente muy complicado. Si bien es cierto, ahora los algoritmos más modernos son los algoritmos de curvas elípticas, los primeros algoritmos de criptografía fueron de esta forma.